Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de Umbex Live, el espacio virtual que ya anunciamos en la inauguración del pasado 6 de octubre y que seguirá contando con empresas destacadas del sector. En este segundo webinar, que lleva por título El reto de las operaciones de emergencia con UAS y su marco regulatorio, la empresa Babcock nos mostrará los aspectos más relevantes para este tipo de operaciones, especialmente ahora que el desarrollo tecnológico abre nuevas posibilidades. También nos hablarán de la nueva regulación europea y de las implicaciones para este tipo de operaciones. Aprovecho y quiero recordar desde aquí que todos los webinarios están disponibles en la web de Umbex Live para que los puedan ver cuando les resulte más conveniente. Sin más demora, quiero decir que hoy contamos con la presencia de José Luis Saiz Díaz, director de innovación de Babcock. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Con Antidio Viguria Jiménez, director técnico en el Centro Tecnológico Fadacatec. Buenas tardes, Antidio. Hola, buenas tardes a todos. Sí, y David Pérez Piñar López, responsable de UAS de Babcock. Hola, David, bienvenido al webinar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, os quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy y quería comenzar con José Luis Saiz, director de innovación de Babcock, al que luego seguirán los demás ponentes. José Luis nos va a mostrar su visión sobre el presente y futuro de las operaciones con UAS en emergencias. Si lo tienes todo listo, adelante, José Luis. Bien, muchas gracias, Carlos, por la introducción y, por supuesto, gracias a los asistentes a esta sesión de Umbex, cuyo objetivo principal lo vamos a centrar básicamente en los servicios de seguridad y emergencias, pero desde un enfoque más relativo al marco regulatorio, no al marco normativo, ¿no? Como todos ustedes saben, el marco regulatorio en esta actividad pues, ya se publicó hace tiempo, está pendiente de una última publicación tras la transposición de la directiva europea y siempre se ha hecho una cierta mención a la actividad de emergencias, según la cual pues, de alguna manera se delega en la autoridad nacional, en este caso en AESA, la capacidad para diseñar el marco regulatorio en este tipo de actividades de emergencia, ¿no? Esto no significa que precisamente por esa delegación en la autoridad nacional pues el marco regulatorio vaya a ser más flexible, más tolerante, más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, aquí lo que pretende la autoridad europea es que las autoridades nacionales en servicios tan importantes como son la seguridad y las emergencias sean capaces de transponer o de personalizar su marco regulatorio a estas actividades que están tan pegadas al servicio público, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar de alguna manera haciendo una pequeña clasificación, de los distintos servicios de seguridad y emergencias que pueda haber en nuestro país, teniendo en cuenta un concepto que es muy importante en esta actividad y es el entorno operacional. Es decir, toda la normativa relativa a los UAVs se centra no en la máquina, sino que se centra en el entorno operacional, por supuesto también en la máquina, pero el entorno operacional es el que marca los requisitos y donde se establecen los riesgos operacionales. Esta división en estas 5 clases de alguna manera viene a recoger bueno, pues, específicos entornos operacionales que deben ser objeto de regulación en función del riesgo de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis los clásicos de los cuerpos de seguridad locales autonómicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, que tienen un escenario operacional muy parecido al de los cuerpos de seguridad. El caso de lucha contra incendios y protección civil ya trabajan en ámbitos territoriales mucho más amplios. Esa amplitud o esa magnitud o esa extensión del ámbito territorial o de ese teatro de operaciones lo hace más complejo en el sentido de que está más sujeto a posibles incidencias, ¿no? Es decir, puramente por una cuestión estadística al tener una extensión tan grande. Lo mismo pasa con salvamento marítimo, pero al desempeñarse esas misiones sobre el mar, el riesgo de que puedan afectar a las personas
es bastante leve, con lo cual, bueno, en este caso la regulación supongo que será un poquito más liviana que en el caso anterior, y luego las emergencias sanitarias. Yo sobre todo me centraría en emergencias sanitarias en el transporte, ¿no? Transporte de material sanitario, hemoderivados, desfibriladores, etcétera. Bueno, ya nos hemos centrado en lo que es el entorno operacional. Cada entorno operacional tiene su envolvente de riesgo y ese riesgo hay que cuantificarlo. Ya os explicará Antidio en la siguiente presentación cuál es la metodología que se está haciendo en Europa y en AESA para esta cuantificación, pero al final, si queremos simplificar y atendiendo al riesgo, podemos tener dos grandes bloques, ¿no? Es decir, el bloque 1, que veis ahí, el grupo verde y el grupo rojo, el verde, donde el riesgo es bajo y medio, ya veremos cómo clasificamos el riesgo, pero básicamente bajo medio es que no hay afección a las personas, el riesgo alto y muy alto, ya hay un riesgo de que pueda haber afectado a las personas, ¿no? La mayor parte de las actividades de seguridad y emergencias, ¿dónde van a estar? Claramente en el bloque verde, en este primero, ¿no? Sobre todo las primeras intervenciones. Ahí es donde encontraremos servicios de la categoría abierta o específica, y en el bloque rojo, en este segundo grupo, de la categoría específica y certificada. ¿Qué es eso de las categorías? Lo explicará también Antidio en su presentación, pero por explicarlo rápidamente, la categoría abierta es básicamente línea de vista y bueno, pues a una distancia prudencial respecto al, o muy limitada respecto al piloto. La categoría certificada está en el otro extremo, es tan compleja como pueda serlo en el caso de las aeronaves tripuladas, incluso con el matiz de que aquí incorporamos el escenario operacional, que lo puede hacer todavía más complejo, y la categoría específica es ese elemento que está entre las dos y que de alguna manera cuando la operación se compleja, se hace más compleja, está más cerca del grupo rojo y si es menos en el grupo verde, ¿no? Pero básicamente, a efectos de marco regulatorio, estaríamos en estos dos grupos, ¿no? En términos de riesgo, bueno, el riesgo, esto lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero en los servicios de emergencias, en el grupo verde estaríamos la afección es exclusivamente a los bienes materiales o espacios naturales, estaríamos en el primero de los grupos. El grupo rojo son los riesgos que veis ahí, donde hacemos una matización entre la afectación a personas, a ciudadanos, ajenos a los dispositivos de emergencias, y la afección a intervinientes, ¿no? Pues policías, bomberos, etcétera, ¿no? Esto no significa que la vida de un interviniente, de un funcionario, sea menor, es decir, que la valoremos menor y por lo tanto tenga menor riesgo que la de un ciudadano, pero sí es cierto que el interviniente está sujeto a una instrucción, a unos protocolos, está integrado en un dispositivo que conoce y tiene bastante menor riesgo de que se le caiga encima un UAV si lo comparamos con un ciudadano que es ajeno a todo este tipo de instrucción y a estos dispositivos, ¿no? En el bloque más abajo veréis que he incorporado también la presencia de las aeronaves no tripuladas y tripuladas también, ¿no? Que pueden de alguna manera complicar todavía más los escenarios operacionales y hacerlos más de este bloque rojo que hablábamos, ¿no? Bueno, hay un matiz que sí me gustaría destacar, sobre todo cuando trabajamos en los servicios de emergencias. Yo llevo muchos años, llevo ya más de 27 años trabajando en servicios de emergencias y bueno, pues prácticamente todos pues tienen este matiz, ¿no? Es decir, el matiz del despliegue del primer ataque y de los ataques ampliados, ¿no? Es decir, en el 90 o más del 90% de los casos, las intervenciones que hace la policía, los bomberos o cualquier funcionario que trabaje en el mundo de las emergencias, en un primer ataque lo deja resuelto. Deja resuelta la incidencia, entre otras cosas porque los servicios de emergencia están dimensionados para aplacar en un primer ataque esa incidencia, con lo cual ahí va a estar sobre todo el grueso, ¿no? Cuando la cosa se complica es cuando hay un despliegue ampliado, un ataque ampliado, aparecen más recursos, por ejemplo, si estaba la policía local de la policía local, o incluso otros cuerpos que pueden complicar más la gestión de esta emergencia, pero en términos de incorporación de UAVs a la emergencia, porque es que aquí estamos hablando
de que en un futuro cercano la policía, las unidades de policía, las unidades de bomberos, etcétera, tendrán todos un UAV, un dron, ¿no? Y que de alguna manera lo desplegarán en la emergencia en este primer ataque. Claro, si nos encontremos un ataque ampliado, pues puede ser bastante desconcertante el que cada una de las unidades vaya desplegando sus UAVs, ¿no? Es decir, esto puede plantear un problema de seguridad importante. Por lo tanto, en este tipo de casos, de los ataques ampliados, hay que subordinarse a una autoridad superior, que en este caso pues, puede ser un proveedor de servicios aéreos del estilo de lo que os va a explicar ahora Antidio, lo que se llama el concepto del Urban Space, que no es más que integrar en un mismo espacio aéreo, el espacio aéreo de intervención, distintos UAVs o incluso, ¿por qué no?, que es el tercero de los casos, alguna aeronave tripulada. Veis que todo lo que sea alejarse del primer despliegue, estamos ya en situaciones del grupo rojo. Es decir, esta es la situación más habitual, más del 90% de los casos, y el resto, y por lo tanto grupo verde, y en el resto ya estamos hablando de situaciones más complejas, donde el marco regulatorio va a ser bastante más estricto y por lo tanto va a estar vedado a empresas más ligadas al sector aeronáutico, donde se tengan que hacer más inversiones en equipos, en tecnología para garantizar esta seguridad y que la propia autoridad aeronáutica requiera mayores certificados o requisitos para la autorización de estos servicios, ¿no? Lógicamente, en el primer despliegue será mucho más fácil obtener la autorización de operador, pero podrán tener pues, servicios municipales, de la policía local o de bomberos o de las diputaciones, de las comunidades autónomas, siempre circunscrito, como digo, con este nivel de riesgo, ¿no? Bueno, visto esto y poniéndole ya números, pues he recurrido al plan estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España, ¿no? Donde pues, empiezan a poner números a esta actividad de la seguridad y de la emergencia, ¿no? De las emergencias. Lo dividen en dos grupos. Ellos prevén que habrá unos 16.000 UAVs, drones, RPAS operando anualmente en España y hacen una diferenciación en dos grupos, ¿no? El primero de los grupos, ellos lo llaman de prevención. Yo he extendido un poquito más ese concepto, prevención, vigilancia, inspección, monitorización. Al final yo interpreto este grupo como aquellos UAS que van a trabajar en grandes extensiones de terreno, es decir, que van a estar más sujetos a una mayor, van a tener menos margen en el mundo regulatorio y por lo tanto van a tener más exigencias para su aprobación. Aquí hablan de unos 7.000 UAVs y hacen un cálculo en función de la población, ¿no? Aunque luego habría que matizar en función de la tipología de las emergencias y de cada país, pero bueno, es un cálculo aproximado que puede ser válido. El segundo grupo, como digo, es el más numeroso. Y aquí veis que ya el propio plan estratégico habla de la primera respuesta, lo que yo había hablado, lo había comentado anteriormente como el primer despliegue, el primer ataque, ¿no? Esa primera respuesta, pues aquí veis los números, están hablando de 5.800 drones policías, 3.200 bomberos, yo creo que serán muchos más, ¿no? Porque aquí el cálculo creo que es un dron por cada 4 unidades o 4 vehículos y al final esto es un recurso que genera tantas eficiencias y que será pues, relativamente económico, que al final lo tendrán todas las dotaciones de policía. Como veis ahí ese comparativo, 7.000 frente a 9.000, el primer grupo yo lo interpreto más en el bloque rojo que comentaba anteriormente, el de primera respuesta más en grupo verde, ¿no? Pues bien, esta de alguna manera va a conformar toda la actividad económica relativa a los UAVs en seguridad y emergencias, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Muy bien. José Luis, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que puede afectar la incorporación de nuevas tecnologías de UAS a una empresa como Babcock, que es un operador de emergencias que ya cuenta con medios aéreos?
Sí, efectivamente esa es una pregunta que me suelen hacer en todas las sesiones de este tipo que nosotros impartimos. Efectivamente nos afecta un 100%, es decir, toca de lleno en nuestra actividad. Somos operadores de medios aéreos de emergencias, operadores de medios aéreos tripulados, pero al final estas tecnologías arrastran la eficiencia, una eficiencia tan sumamente importante que o te pones a surfear esta ola o te quedas atrás, ¿no? Es decir, aquí va a haber una transición de las aeronaves tripuladas a las no tripuladas y eso es una evidencia absoluta, ¿no? Sobre todo porque nuestros clientes ya empiezan a apreciar o van a empezar en corto plazo a apreciar que va a haber una eficiencia importantísima, ¿no? En términos económicos se van a reducir los costes y en términos de eficacia de las intervenciones, con lo cual todo van a ser absolutamente mejoras, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí sí haría una llamada a la Autoridad Aeronáutica Nacional para que de alguna manera, como gran parte de estos servicios que nosotros prestamos están casi en el bloque rojo, de alguna manera nos echaran un cable para sacar adelante estas autorizaciones. Nosotros tenemos ya 3 en marcha y bueno, sabemos que es complejo, que estamos regulando conjuntamente con la autoridad nacional, pero sí es importante pues, tratar de rematar estos procesos de certificación con el objeto de que las administraciones públicas empiecen a beneficiarse de estas eficiencias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a terminar con dos casos de uso, más casos de uso del grupo rojo, ¿no? Estamos hablando de la lucha contra incendios, que es la catástrofe más recurrente, y luego el transporte de material o equipos sanitarios también en este grupo rojo por la implicación que tiene, ¿no? En lucha contra incendios hay una serie de requisitos, es decir, el escenario operacional es bastante extenso, con lo cual pues, complica más el escenario operativo. Los grandes incendios, que son aquellos que superan las 500 hectáreas, que pueden llegar hasta incluso a los 45.000, hay que marcar unas distancias respecto al frente, no puedes operar junto al frente del incendio. Deberíamos operar en las 24 horas del día. La recuperación de las aeronaves pues, es compleja porque los bosques están en zonas de alta orografía en España y su recuperación pues, requiere pues, que sean de aterrizaje y despegue vertical. Es muy probable que tengamos que compartir espacio aéreo con otros UAVs o espacio aéreo con otras aeronaves tripuladas, por lo cual ya estamos traspasando esa línea roja. Tendremos que trabajar en superficies muy extensas y por lo tanto harán falta aeronaves que se desplacen muy rápido para poder ir a una punta y a otra del lugar de ese teatro de operaciones y por lo tanto tendrán que tener una autonomía suficiente, ¿no? Bueno, también la magnitud de ese teatro de operaciones, pues seguro que va a afectar a poblaciones dispersas, a transeúntes, a los propios intervinientes, por lo cual también estamos una vez más traspasando estas líneas rojas. Los vientos que nos vamos a encontrar en los grandes incendios casi siempre van a estar por encima de los 30 kilómetros por hora. O tenemos aeronaves que superan los 70 kilómetros, o puede ser la circunstancia que con vientos de 70 kilómetros por hora, si tenemos una aeronave que vuela a 65, pues no va a poder progresar. Es decir, hay que tener en cuenta todos estos elementos, la carga de pago. ¿Sí? Al final, Babcock básicamente lo que hace con este tipo en esta actividad es observar mucho ese escenario operacional, levantar todos estos requisitos operacionales, todos los riesgos involucrados y a partir de ahí diseñar la aeronave, diseñar la operación, diseñar las cargas de pago, etcétera, ¿no? Por último, para ir muy rápido, quería incorporar este caso de uso un poco para poner en valor, bueno, uno de los proyectos de los cuales fuimos adjudicatarios hace relativamente poco. Estamos hablando del transporte de desfibriladores en situaciones de emergencia, porque a una persona le ha podido dar una parada cardiorrespiratoria. La Xunta de Galicia, a través de GAIN, su agencia de innovación, y con la colaboración del 061, sacó un proyecto demostrador para ver si es posible
pues en menos de 10 minutos transportar un desfibrilador a una distancia de 20 kilómetros, ¿no? Este proyecto ya se ha terminado, ha sido un éxito y ya la Xunta de Galicia se plantea hacerlo extensible a todo el Camino de Santiago. Ahí veis los 155 kilómetros del Camino francés. Y bueno, de esta manera, pues con pocas unidades, gracias a esta velocidad que tienen los UAVs, concretamente el LUA, que es nuestro UAV, puede volar a 120 kilómetros por hora, pues solo con 4 unidades podríamos cubrir todo ese camino, el camino francés, ¿no? Bueno, el resto de los requisitos son muy parecidos al caso anterior, no me voy a extender mucho más. Quizá a lo mejor no hace falta tanta autonomía, hablábamos de 3 horas en los incendios, aquí con 2 horas porque es para depositar un desfibrilador y luego retornar a la base, pues a lo mejor no hace falta esa autonomía, pero sí esas resistencia a la velocidad del viento, esas velocidades punta y sobre todo salvar todos esos riesgos en los escenarios operacionales, ¿no? Bien, aquí tenéis el LUA, el transportín, donde llevamos este desfibrilador, unas gafas donde podemos contactar directamente con el 061 para que la persona que atiende al paciente pues, pueda recibir instrucciones directas. A la derecha tenéis esa imagen de los puntos donde el LUA puede descargar, porque no baja, sino descarga el transportín mediante un cable estante. Y bueno, pues esos son zonas donde con estudios de seguridad para poder hacer posible esta operación, ¿no? Para concluir y dejar espacio a mis compañeros, las conclusiones, pues bueno, los servicios de seguridad y emergencias van a ser significativamente más eficientes, hay que apostar por ellos y hay que trabajar en la parte normativa para hacerlo posible cuanto antes. Los escenarios operacionales es el elemento sobre el que todo pivota y lo que va a marcar la condición regulatoria, ¿no? La autorización por parte de AESA. Un elemento importante, cuanto más extensos son los teatros operacionales, más casuística, más complejidad y por lo tanto más estaremos en ese bloque rojo del que hablábamos. Y por último, pues los despliegues, ¿no? Es un elemento importante. Esas misiones de primer despliegue, que son un 90%, nosotros entendemos que que el marco regulatorio va a ser bastante más flexible y van a tener muy buen acceso los servicios públicos y las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y bueno, y esto es todo, Carlos. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Ha sido muy interesante la visión que nos has dado y vuestra experiencia, evidentemente, pues es muy importante. Quería presentar ahora a Antidio Viguria, de Fadacatec, que nos hablará sobre una parte que también consideramos fundamental en estas operaciones, que es el marco regulatorio sobre los UAS en estas operaciones de emergencia. Adelante, Antidio. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias tanto a UNBEC como a Vasco por invitarnos a esta slot y vamos a brevemente comentar el marco regulatorio actual de la operación de UAS en emergencias. Bueno, el futuro inminente del marco regulatorio, bueno, pues está regido por 2 normas, ¿no? En emergencia. Por un lado está el nuevo proyecto de Real Decreto, que va a sustituir al de 2017 y acaba de finalizar la fase de consulta pública y se espera su publicación en los próximos meses. Y por otra parte, pues tenemos la nueva normativa europea de drones, que ya está publicada, se publicó en junio de 2019, es la 945 y la 947. Y entran en vigor, ya esto entra en vigor y es de aplicación a toda Europa, incluyendo España, el 31 de diciembre de este año, ¿vale? Tenía que haber sido el 1 de julio, pero por el tema del COVID se ha retrasado 6 meses. Ahora comentaremos cómo se complementan estas 2 normas, pero estos son nuestros 2 marcos regulatorios. En el marco regulatorio del nuevo proyecto del Real Decreto de AESA, se habla de operaciones no EASA. Las operaciones no EASA son aquellas que, como ha dicho antes José Luis, se enmarcan dentro del ámbito de actuación de la autoridad nacional, ¿vale? Estas autoridades no EASA, como aparece en el proyecto del Real Decreto, son actividades o servicios civiles de aduana o policía, la parte de búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, que es uno de los casos de uso que se han comentado anteriormente, control fronterizo, vigilancia costera y similares. Y a estas operaciones les aplica directamente el nuevo proyecto del Real Decreto, ¿vale? Que va a sustituir el de 2017.
Y por otra parte tendríamos el resto de operaciones, que ya las vamos a llamar operaciones EASA, y esas operaciones EASA, que son todas aquellas que no entran dentro de estas que estamos hablando, que están comentadas en la parte superior de la presentación, les aplica la nueva normativa europea de drones a partir del 31 de diciembre de este año, incluyendo el otro caso de uso que ha comentado José Luis, que es el transporte urgente de material médico. La buena noticia, es decir, bueno, tenemos dos marcos regulatorios, es un poco lío, no es tanto lío, porque tenemos una buena noticia, es que ambos marcos regulatorios están por 100% alineados, ¿vale? Realmente el nuevo proyecto Real Decreto hace una transposición, utiliza los mismos conceptos y la misma estructura que vamos a ver ahora a continuación que la nueva normativa europea de drones. Lo que sí es verdad que es importante que la autoridad de diseño sí cambia, ¿vale? La autoridad de diseño en la parte de las operaciones no EASA es AESA, la autoridad nacional, mientras que las operaciones EASA, el resto que no aparece en la parte superior, es la autoridad europea, EASA, ¿vale? ¿En qué consiste este marco regulatorio? Como he dicho anteriormente, coincide tanto en la parte del nuevo Real Decreto como en la nueva normativa europea, los conceptos son los mismos. Por lo tanto, este marco regulatorio que vamos a explicar muy brevemente, va a ser solo una pincelada, aplica en ambos casos y por lo tanto aplica a las operaciones de emergencia no EASA, que le aplicaría el nuevo Real Decreto, como también las aplicaciones de emergencia EASA, que le aplica la norma europea. Pues lo interesante de este marco regulatorio es que la división de las operaciones se ha hecho en función del riesgo. Hay tres categorías. Está la categoría abierta, que ya antes José Luis lo ha comentado brevemente, la categoría específica y la categoría certificada. Y como he dicho anteriormente, están divididas en función del riesgo. Categoría abierta es muy bajo riesgo, lo que comentaba antes José Luis de las operaciones verdes, son aquellas que son en línea de vista, por debajo de, en general, de 25 kilos, aunque si hay personas relativamente cerca, ese peso máximo se reduce a 4 o incluso 900 gramos. Y lo interesante de esta categoría abierta es que las no van a requerir ni autorización ni declaración responsable. Va a ser un concepto parecido a los productos industriales, es decir, va a haber un marcado CE para las aeronaves y va a ser comprar y volar, ¿vale? Se va a tener que hacer una pequeña formación online, pero no tienes que pedir ni autorización ni hacer declaración responsable. En el otro extremo tenemos la categoría certificada, que son operaciones de muy alto riesgo, que son aquellas, por ejemplo, que involucran aeronaves muy grandes en sitios poblados o con tripulación. Y en este caso, el régimen va a ser muy similar al de la aeronáutica tradicional. Por lo tanto, al de la aviación tripulada. Va a haber unos certificados de aeronavegabilidad, el operador va a tener que estar certificado, va a tener que ser operado con un piloto con licencia. En medio tenemos la categoría específica, que es un riesgo intermedio, es lo que hemos hablado antes de medio-alto, pues aquí estaría la categoría específica. Hay una evaluación del riesgo con una metodología que se llama SORA, que vamos a explicar muy brevemente, y hay dos opciones, o declaración operacional o autorización, también en función del riesgo. Como podéis ver aquí, en este resumen, ¿vale? Tenemos la categoría abierta a la izquierda, la específica en medio y la certificada a la derecha, ¿vale? Tanto la categoría abierta como la parte declarativa de la categoría específica, que son escenarios de riesgo bajo y medio, como ha comentado antes José Luis, las aeronaves van a tener que tener un marcado C, ¿vale? Mientras que la parte de autorización y la parte certificada, que sería orientada a riesgo ya alto y muy alto, aquí ya la autoridad, en un caso pues AESA o EASA, va a tener que supervisar el diseño. El diseño ya de la aeronave va a tener que estar supervisado por la autoridad. Y en ciertos casos, en estos casos es bastante probable, sobre todo en riesgos muy altos, que el software y el hardware deben seguir estándares industriales. Por ejemplo, normas de desarrollo hardware-software aeronáutica, como son la DO 178 y la DO 254, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, sobre todo en la parte de riesgo alto y muy alto, es muy importante que la aeronave, el diseño esté supervisado, por lo tanto, va a tener que tener una homologación, una certificación por parte de la autoridad y además que sus sistemas se hayan desarrollado siguiendo una serie de estándares industriales. En la categoría específica, como hemos comentado anteriormente, para evaluar realmente si estamos en ese riesgo medio, alto o muy alto, se utiliza una metodología que se llama SORA.
Es una metodología relativamente compleja y no da tiempo en esta presentación a explicarla en detalle. Solo comentaros que, por un lado, se analiza el riesgo en tierra, es decir, si voy a sobrevolar una zona controlada, rural o poblada, ¿vale? Y también si el vuelo es VLOS o a larga distancia, ya que siempre si está en VLOS a línea de vista visual, puedo tomar el control manual de una forma más sencilla. Esos parámetros se evalúan, te dan un valor cualitativo de riesgo en tierra, dependiendo del tipo de operación. Por otra parte, se analiza el riesgo en el aire. Depende si el vuelo se realiza cerca de un aeropuerto, si en espacio aéreo controlado, si se realiza el vuelo a baja cota o si se realiza en otro tipo de condiciones. Y ahí también, pues en función del espacio aéreo, de las mitigaciones que se incluyan, pues te dan otros riesgos. Se combinan ambos riesgos, el de tierra y el de aire, y de forma cualitativa se determina un nivel de riesgo global de la operación. Si el riesgo es vamos a llamarlo 1-2, es un riesgo bajo medio, lo que hemos hablado anteriormente, y en este caso pues estaríamos hablando de un marcado C. Y posiblemente si encaja un escenario estándar con un escenario estándar. Si el riesgo es ya medio, pues aquí ya el diseño tienes que demostrar que el diseño del UAS es conforme y cumple una serie de requisitos y que es seguro. Si el riesgo es incluso nivel 5 o 6, que sería el máximo, ya el desarrollo del UAS tiene que seguir una serie de estándares industriales y empieza a ser muy parecido a la categoría certificada, lo que te va a exigir la autoridad. Por lo tanto, tanto en riesgo medio, alto o incluso muy alto, como hablado anteriormente, es importante tener en cuenta que las aeronaves van a tener que estar controlado el diseño y cumplir una serie de estándares. Lo que hemos comentado anteriormente es únicamente el marco centrado en el UAS, que su objetivo principal de ese marco regulatorio es asegurar que el UAS cumple una serie de requisitos de seguridad, un objetivo de seguridad. Además, hay que tener en cuenta otro tipo de regulaciones, protección de datos y privacidad, que estas no son aeronáuticas, uso de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética, medio ambiente, todo eso son también regulaciones que el UAS tiene que cumplir en todas las categorías que hemos hablado anteriormente, tanto la abierta, la específica como certificada. Además, el UAS, claro, vuela en un espacio aéreo normalmente, si no es un espacio, es un sitio muy específico, compartido con otra aeronave. Y esto implica que va a haber otra serie de requisitos para que el UAS pueda volar en ese espacio aéreo. Los espacios aéreos, para que no os conozcáis, pues están divididos en controlados, con estas 5 tipologías, y en no controlados. Y ahora se va a crear un nuevo tipo de espacio aéreo, que es este espacio aéreo U-Space, Urban Space, que es lo que comentaba José Luis. ¿Qué es esto del U-Space? Pues por un lado es un nuevo tipo de espacio aéreo, va a haber una nueva definición de espacio aéreo en la que se llama U-Space y aparte es un ecosistema de servicios digitales y procedimientos diseñado para permitir la operación segura de una gran cantidad de drones en el espacio aéreo. Esto es necesario porque se espera que en el medio plazo empiecen a operar una gran cantidad de estos drones y ya no funciona, no podemos aplicar el mismo enfoque con el control de tráfico de las naves tripuladas. Hace falta un sistema nuevo de gestión de tráfico específico para drones, altamente digital y automatizado, y eso es U-Space. Este nuevo concepto se está regulando, actualmente, se publicó una opinion a principios de marzo de 2020 y se espera que en los próximos meses ya se publique la nueva normativa. Hay algunos puntos importantes a resaltar. Los servicios de U-Space, los servicios como por ejemplo en aire que da servicio de navegación aérea para la tripulada, pues habrá proveedores de servicios de U-Space, que den servicios que permitan operar a drones en este espacio aéreo U-Space. Y esto lo proveerán los U-Space Service Providers, ¿vale? Estos U-Space Service Providers deberán a su vez estar certificados, es decir, no podrá ser cualquiera, tendrá que cumplir una serie de requisitos. Y por lo tanto, el software que dé lugar a estos servicios tendrá que seguir una serie de estándares industriales y tendrá que cumplir una serie de métricas de calidad de servicio, ¿vale? Además, las aeronaves, para poder volar en este espacio aéreo U-Space, igual que una aeronave tripulada para volar en un aeropuerto concreto con una determinada ayudas a navegación, también tendrá que tener un equipamiento concreto, tendrá que, de comunicaciones, navegación, deberán cumplir una serie de requisitos en el guiado y posiblemente incluso un entrenamiento específico del piloto, ¿vale? Por lo tanto, también U-Space va a imponer una serie de requisitos sobre la aeronave y todos esos requisitos tendrá que cumplirlo el fabricante de UAS y por lo tanto después el operador. Por último, comentar que la nueva normativa europea está considerado explícitamente, y esto es un gran adelanto,
el uso, la operación de UAS altamente autónomos, incluso que estén desatendidos, lo cual es fundamental para reducir los costes y que que se puedan reducir los costes y que las aplicaciones pues hagan los casos de negocio. Por lo tanto, en la categoría específica se permite explícitamente bajo autorización el desarrollo de UAS autónomos. Solamente como concluir, bueno, pues que hay un nuevo marco normativo, ya está aquí, es proporcional, central la operación basada en el riesgo, dependiendo del riesgo entre una categoría y en otra. Para riesgo alto y muy alto, el diseño va a tener que estar supervisado, esa zona roja que hablamos antes por la autoridad, y el desarrollo cualificado frente a estándares industriales. Hay también que integrarlo en el espacio aéreo y que eso también va a imponer requisitos en los UAS, y que los drones altamente autónomos sí están considerados explícitamente, lo cual es un paso hacia adelante con respecto a la normativa que tenemos actualmente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antidio, por la presentación. Estoy seguro de que es muy interesante para todos los asistentes. Otra parte que es muy importante en este tipo de operaciones es la tecnología. Y aquí quería destacar que Babcock ha trabajado bastante diseñando procedimientos y tecnologías para tener los mejores medios en las operaciones, especialmente con UAS. De ello nos va a hablar ahora David Pérez Piñar, que es el responsable de UAS en Babcock. Adelante, David. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Bien, como decía Carlos, efectivamente la base tecnológica que hace falta para conseguir realizar estas operaciones que ha introducido José Luis y ha explicado una visión de conjunto y para poder cumplir con la parte normativa, pues es muy importante, ¿no? Es necesario tener esa base tecnológica. Yo quería enganchar casi con lo último que comentaba Antidio en su presentación relativo a la parte de autonomía. La autonomía va a ser muy importante para que todo esto pueda funcionar de verdad. Seguramente todos los presentes hemos visto drones funcionando con un piloto que lo tiene a la vista y que tiene muchas capacidades y muchas potencialidades, pero en operaciones complejas como las que estamos tratando aquí y como las que nos interesan en la parte de operaciones de emergencias, esas capacidades se ven muy limitadas si no hay, por un lado, una capacidad de autonomía grande y, por otro lado, una integración en la estructura del operativo, que normalmente hace falta para la emergencia. De todas maneras, antes de comentar esos detalles, me gustaría ir un poco hacia atrás, aunque sea un poco obvio y seguramente todos los presentes conocen estos términos, pero me gustaría hacer un resumen de lo que se ha oído y se oye hablar y cómo se llaman estos sistemas. Seguramente todos sabéis que en la normativa que ahora va a cambiar, que en la normativa anterior se hablaba de los UAVs como RPAS, como sistemas aéreos remotamente pilotados, porque se hacía mucho énfasis en eso, en la capacidad de pilotarlo remotamente y en que el piloto está al mando de la aeronave, digamos, ¿no? Y que tiene la capacidad para estabilizar la aeronave, para guiarla, para navegar y es el responsable último de la operación, que eso sigue siendo así y seguirá siendo así en el futuro. Pero ahora la normativa europea, como ha comentado Antidio y como José Luis ha explicado antes, habla de los sistemas aéreos no tripulados, de los UAS. Y aquí se recalca, quizás implícitamente, más la capacidad de autonomía de los sistemas, sobre todo la capacidad de autonomía de los sistemas, porque es evidente que esa capacidad de autonomía va a ser imprescindible para poder exprimir, digamos, la eficiencia que pueden dar estos sistemas a los servicios en los que pueden trabajar. También existe un término más que todo el mundo ha oído hablar de él, es un término común para referirse a estos sistemas, que es el de drones, que sabéis que viene del inglés, que significa zángano, y evidentemente esto procede de los primeros drones multicópteros, el sonido que emiten, ¿no? Y que son, en general, aunque es un término que se utiliza para todo, pero que en general son sistemas más simples, operables por un piloto y que son muy numerosos. Y como ha comentado Antidio, también están contemplados para su uso comercial por la nueva normativa que se va a poner en vigor ahora. Yo voy a hablar aquí de los UAS y seguramente habéis visto que José Luis ha hablado de los UAS y Antidio también.
porque queremos centrarnos en la capacidad de autonomía que tienen estos sistemas, porque esa parte es esencial para poder ofrecer los servicios que tienen que ofrecer estos sistemas. He puesto aquí 3 o 4 imágenes de algunos drones UAVs RPAS, y seguramente viendo esto, pues uno dice, aquí hay efectivamente 4 imágenes de drones o de... no, este es el primer concepto que quería, por eso he titulado esta parte Entender el concepto UAS, porque lo que se ve en las imágenes es la aeronave. El sistema, digamos, el sistema no tripulado, el aéreo no tripulado, está formado por la aeronave, que en el esquema que veis en la pantalla es la caja anaranjada, pero también está formado por otras muchas cosas que yo he resumido, por resumirlo mucho, en una parte de sistema aéreo que tiene la aeronave, pero también tiene unas instalaciones, equipos, cosas en tierra que también forman parte del sistema. Tiene a la derecha también un mantenimiento detrás. La aeronave tiene que ser fiable, tiene que estar mantenida, la aeronave y los equipos de tierra. Tiene unos planes de instrucción y sobre todo, que es lo que me interesaba destacar ahora, o sea, no voy a entrar en los elementos que forman parte del sistema no tripulado, pero sí que me interesaba destacar que forma parte del sistema no tripulado también la parte operacional, que son las personas que manejan esto. Que tienen funciones de piloto, de agente de seguridad, por decirlo así, para vigilar la seguridad de la aeronave, de operador de misión, y que tienen que integrarse dentro del entorno operacional. Ahí lo he resumido también mucho, indicando que hay un operativo que, como explicó José Luis, estos sistemas tienen que integrarse, especialmente en las operaciones destinadas a emergencias, en un operativo que está estructurado y que tiene una estructura que además es necesaria para que la operación sea eficiente y segura y se luche bien contra la emergencia. Con ese operativo se responde a una misión, que es la misión que tiene que realizar a la que tiene que colaborar el sistema no tripulado. Y todo eso en el marco de la regulación que ha explicado Antidio en su presentación anterior, y en el marco de un entorno que también ha comentado José Luis y que influye mucho en cómo se realiza la operación y cómo es posible que el sistema no tripulado sea capaz de dar la fiabilidad y las funciones que tiene que dar. Con esto lo que quería transmitir es que el peso del entorno en la operación es muy fuerte. O sea que en muchas ocasiones puede parecer, como decía antes, que los UAVs, los drones, tienen muchísimas capacidades y muchísimas funcionalidades, pero es necesario entrar en la operación concreta que se quiere realizar, y más en un entorno de emergencias, para integrarlo realmente en el operativo y para que esas capacidades del UAV sean realmente eficientes, ¿no? Entonces, en el entorno de operación hay condiciones de fiabilidad. El sistema tiene que ser fiable. En un entorno de emergencias, como veremos después, no puede estar uno pendiente de si falla o no falla algo. Debemos asegurar que eso funciona de primeras en cuanto a la misión, para que se cumpla la misión. Hay unas condiciones de seguridad exigentes que ya se han comentado antes y una serie de funcionalidades y prestaciones que hay que dar. Y también quería indicar aquí, por lo que decía antes, es necesario que el personal que maneja el sistema no tripulado esté capacitado, porque forma parte del sistema no tripulado. Sus decisiones y su manera de operar el sistema y de integrarse en el operativo tiene muchísima importancia para que esto funcione. Por eso, en el esquema anterior quizás se veían muchas cajas y es un sistema complicado desde el punto de vista del sistema, ¿no? y de los elementos que forman parte de él. Pero aquí he querido resumir con unos números que tampoco son muy precisos, ¿no? pero que quería transmitir una idea de que el entorno operacional define un 70%, un 80%, tiene un peso muy importante en cómo se realiza la operación y en cómo de eficiente es el uso del sistema no tripulado dentro de esa operación. Como casos prácticos, realmente voy a concretar un poquito los casos que José Luis ya ha avanzado antes y sobre los que he explicado algunas cosas. Nosotros
estamos trabajando en el desarrollo de los sistemas no tripulados, sobre todo para incendios, y también, como ha comentado José Luis, en la parte de transporte de material médico. Y aquí quería poner un caso práctico que es un ejemplo simplemente, ¿no? Para transmitir la complejidad que tienen estas operaciones en una parte muy específica. Es más amplio, pero hay una parte específica que es la seguridad en tierra. Cuando se habla de los UAVs, lo que se ve o lo que se imagina uno es la aeronave volando, sacando imágenes, etcétera. Pero ya digo que hay un operativo en tierra, hay un piloto que tiene que estar en algún sitio. En una emergencia de lucha contra incendios, es muy interesante que el piloto, que el operador de sensores, las personas que están operando el sistema estén cerca de la emergencia porque tienen que coordinarse con el resto del operativo de extinción. Y en esas condiciones el sistema, entendido en su completitud, como he explicado antes, tiene que garantizar que esa parte del sistema, la tripulación, puede operar con seguridad en esas condiciones de la emergencia. José Luis ya explicó antes algunas de las condiciones que esto implica, ¿no? Implica que el sistema tiene que ser capaz de operar en esa zona. Normalmente los incendios son en zonas de orografía complicada, en zonas donde es difícil encontrar un sitio para trabajar con unos pocos metros cuadrados. El sistema tiene que tener autonomía suficiente porque tienes que poder situar ese puesto de operación a una distancia segura del incendio, de la zona que está ardiendo, de manera que haya vías de evacuación y que los operadores que están trabajando en eso tengan la capacidad para salir en caso de que sea necesario. Por eso el sistema también tiene que ser fácil de operar, tiene que tener capacidad para desplegarse y replegarse con rapidez. Bien, y tiene muchísimas más consecuencias en cuanto a las características y a las prestaciones del sistema. Ya los avanzó antes José Luis en cuanto a velocidad de la aeronave, capacidad de autonomía, tiempo de vuelo, etcétera, ¿no? Otro caso práctico que quería comentar y que también ha salido en las presentaciones anteriores es una parte que realmente aplica a casi todos los casos de operaciones en emergencias, que es las garantías de contención. Esto es una exigencia de la seguridad aeronáutica, evidentemente, pero también de la seguridad respecto a bienes o personas que estén en tierra, ¿no? Y consiste en que hay que garantizar que la aeronave no sale de la zona que se ha designado para el vuelo, que puede ser la zona del incendio o puede ser la zona donde se ha definido el transporte urgente de material médico o, en cada caso, la zona designada, el volumen, digamos, de operación. En ese entorno y dentro de ciertas condiciones de complejidad, ahora con la normativa nueva quizás este número es orientativo, pero a día de hoy AESA exige una fiabilidad de un fallo cada 10.000 horas de vuelo o menos, que es una exigencia bastante fuerte. Esto va en la línea de lo que comentaba Antidio de las operaciones complejas, que suponen exigencias muy importantes en cuanto al sistema con el que se sirven esas emergencias, ¿no? Entonces, esto hay que garantizarlo sin dejar de prestar el servicio. ¿Y esto qué supone? Pues a nivel técnico y a nivel del sistema no tripulado, hay que garantizar que el sistema ofrece esa fiabilidad. Y eso se hace no solo con la aeronave, que tiene que ser segura, sino con los sistemas en tierra, con unos procedimientos de operación que muchas veces son complejos, porque hay muchos elementos que hay que contar con ellos. Hay poblaciones, hay líneas eléctricas, hay otras aeronaves en el entorno. Dependiendo del tipo de operación, la cosa se puede complicar mucho. Y en operaciones de emergencias, pues lo normal es que sea de partida una cosa complicada, ¿no? Con estos dos casos lo que quería destacar es que el diseño que hay que realizar de estos sistemas no tripulados tiene que estar orientado por el servicio. Es decir, tenemos que partir de las características de la operación y de todos esos requisitos para poder ofrecer un sistema no tripulado, un UAS, que sea capaz de dar las prestaciones que se necesitan para dar ese servicio con eficiencia y con agilidad. Entonces, el primer criterio, evidentemente, es que la prioridad es atender la emergencia. Estamos en el mundo de las emergencias y ahí no podemos estar a otra cosa. No podemos estar, por poner un ejemplo que comentaba Antidio antes,
así vamos a tener un problema de colisión o de acercarnos demasiado a otra aeronave que está operando dentro de ese entorno. Ahí entra en parte el concepto del Urban Space que se ha hablado antes. Es muy importante también para diseñar esta integración de los sistemas no tripulados en las operaciones de emergencias, la toma de decisiones. El sistema está ahí para ayudar en la toma de decisiones, porque el objetivo es dar el servicio. Entonces es muy importante desde el punto de vista del sistema toda la obtención y la gestión de la información, que después veremos que eso se deriva en cargas de pago, en características de capacidad de comunicación, interoperabilidad, etcétera. Y esa gestión de la información tiene que ser ágil, tiene que ser eficaz, evidentemente. Después dentro de estas características, hay que también tener en cuenta que el operativo de la emergencia ya está establecido. No podemos pretender que con un sistema no tripulado las emergencias se ataquen de una manera distinta. Seguramente irá evolucionando con el tiempo, pero como decía, lo primero es la prioridad en atender la emergencia y los servicios de emergencia ya son muy eficaces en eso, tienen mucha experiencia. Entonces es el sistema no tripulado el que tiene que integrarse en el operativo y el que tiene que dar las funciones y las características para que eso sea así. Entonces eso lleva al final a una complejidad bastante elevada de los sistemas no tripulados, repito, entendidos en su conjunto, o sea, entendidos como un sistema formado por operadores que tienen que seguir unos procedimientos, que tienen unas funciones dentro del operativo de emergencias muy concretas y que tienen que trabajar en un entorno, todo el sistema, pues, definido por la propia emergencia y definido por la normativa y por las medidas de seguridad que tiene que haber en esos entornos. Por eso, en el desarrollo de los UAVs en Babcock, pues, hemos seguido esta estrategia, ¿no? Que es partir de cómo cómo se lucha contra el incendio, cómo se realiza el transporte de los sistemas, de los materiales médicos, etcétera, etcétera, a partir del servicio y de lo que hace falta hacer y de las condiciones en las que tiene que operar para integrar ahí el UAS. Y la concepción del sistema no tripulado empieza desde ahí. O sea, no partimos de un sistema no tripulado e intentamos encajarlo, sino que lo hacemos al revés. Por eso decimos que en nuestra estrategia lo que está es dirigida por los requisitos operativos y de servicio. Y el UAS, el sistema no tripulado, pues gira en torno a su función operacional dentro del operativo de las emergencias. En este sentido es lo que comentaba antes. La carga de pago es un elemento central, es la parte importante del sistema no tripulado, es lo que va a dar información y capacidad de actuación al operativo que lucha en la emergencia. Y por eso hace falta una gestión de la información, y el sistema no tripulado lo primero que tiene que garantizar es eso, es la interoperabilidad y la disponibilidad de la información para todo el operativo y para la dirección de la operación en su caso, ¿no? Y en este entorno, y con todo esto, muy resumido porque tampoco tenemos mucho tiempo para entrar en detalles, pero creo que se ve con bastante claridad que la autonomía es un elemento clave. Desde el punto de vista de sistemas, y seguramente estáis algunos asistiendo que os interesan mucho los UAVs como sistemas, las aeronaves, etcétera, pero desde el punto de vista de los sistemas, como decía antes, en una emergencia y en una operación compleja no puedes estar atento a si la aeronave funciona bien, si funciona mal. Esas funciones ya las tiene el piloto, pero en la medida en que seamos capaces de automatizar eso, o de automatizar, por poner un caso, la separación entre aeronaves cuando hay tráfico mixto con aeronaves tripuladas y no tripuladas, o con varios UAVs trabajando en una misma emergencia, que eso llegará también. Pues en ese caso, o hay un sistema que sea autónomo y que sea capaz de ayudar a los operadores a hacer eso, a los operadores y al operativo completo, o si no, realmente va a ser muy difícil, si no inabordable, hacer todas esas funciones, ¿no? Y visto desde un punto de vista positivo, pues la autonomía es la que va a dar eficiencia real a estos sistemas dentro de esas operaciones. Bueno, en Babcock, como han comentado antes José Luis y Antidio, estamos trabajando con UAVs diseñados de esta manera, orientados a las emergencias y diseñados con estos criterios de partida.
En concreto, estamos trabajando con dos. Uno es el LUA, que es el sistema no tripulado basado en aeronave helicóptero, que está diseñado dentro del proyecto, o sea, está muy focalizado en la parte de incendios y con esos criterios, criterios de participar en la lucha contra incendios, es como se definió este sistema no tripulado. David, Bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, estamos muy mal. No sé si te queda mucho en la me presentación. quedan 2 minutos, me quedan 2 minutos. Gracias, Carlos. Bien, entonces, bueno, lo que comentaba antes, es un sistema destinado a la lucha contra incendios que tiene integrados todos los elementos, no solamente la aeronave en sí, sino unas cargas de pago específicas para incendios, también en la parte de aplicación de transporte médico para el transporte y para la seguridad de esa operación, y toda la parte de seguridad. Aquí tenéis algunas de las prestaciones del sistema que se está desarrollando, digamos, coherentemente con el avance de la normativa, y de hecho ahora tenemos una versión un poco más limitada, que es lo que nos permite la normativa y el desarrollo del sistema, pero que tendrá las prestaciones finales que podéis ver ahí. Y también trabajamos, por terminar, gracias Carlos por el tiempo extra, con un sistema no tripulado basado en aeronave de ala fija, que este tiene como diferencia fundamental es que está pensado para misiones de alta autonomía, sobre todo misiones offshore, en las que es necesario volar mucho tiempo y cubrir extensiones bastante amplias. Bien, ahí tenéis las prestaciones, y yo simplemente terminar recordando eso, que el desarrollo de los sistemas no tripulados tiene que contar con esa alta autonomía que va a ser necesaria para poder realizar estas operaciones de emergencias en el futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Creo que hay un vídeo muy cortito y pasamos a una pregunta porque no nos da tiempo a más. Muy bien. Después del vídeo tenemos dos preguntas que han llegado de los asistentes. La primera de ellas de Juan Antonio del Castillo y es para José Luis. Dice, ¿se pueden integrar las imágenes satélite radar en la cobertura del incendio, puesto que no tienen limitaciones nocturnas ni infrarrojas? Bueno, sí, lo que pasa es que las imágenes satelitales, el problema que tienen es que no tienen mucha recurrencia, es decir, el tiempo de paso a lo mejor es cada 2, cada 3 días. Si fueran satélites geoestacionarios como el de comunicaciones, sería mucho más sencillo, pero sí podría ser, lógicamente, pero es el punto que le falta a la tecnología satelital, ¿no? Los pasos por las distintas zonas, es decir, que no están permanentemente sobre el lugar de intervención.
Muy bien. Y una pregunta para David. Es una pregunta que nos envía Paco Albero y dice, ¿en qué categoría se integraría el LUA? ¿En C3 o C4? El LUA lo vamos a certificar. Ahora mismo estamos trabajando en categoría específica, pero ya hemos solicitado certificados especiales para las operaciones de transporte de material médico. Es necesario, nos lo ha pedido ESA. Y el objetivo es tenerlo certificado en la categoría certificada. Estamos trabajando, como decía antes, al paso que nos marca la normativa a medida que se va elaborando. Muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros por mostrarnos todas vuestras iniciativas, la tecnología que usa Babcock en operaciones de emergencias y la visión de la normativa. Ha sido, yo creo, muy interesante esta sesión. A todos los que nos han visto, les invito a seguir las actividades online de Unbex Live. El webinar, que acabamos de presenciar, igual que el anterior y la inauguración, se pueden encontrar en la web de Unbex Live. Les animo además a participar en el foro profesional y a ver la exposición virtual de los expositores y patrocinadores. Pueden consultarlo todo en www.unbex.es. Y nos vemos en el próximo webinar. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.